Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia al aire, Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Es un privilegio para mí estar en esta hora, poder llevándoles un mensaje de la palabra de Dios. Continuando con el estudio acerca de los frutos del Espíritu, vamos a estudiar esta tarde, vamos a aprender un poco más de la palabra con respecto al fruto de la mansedumbre. Recordemos que son 9 frutos los que encontramos. La base bíblica es Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 en nuestras Biblias. Y encontramos que son 9 frutos los que existen. De esos 9 frutos, el primero que aparece en ese texto bíblico es el amor. El amor es la base fundamental de los otros 8 frutos. Si nosotros no tenemos amor, dice Corintios, nada somos. Por lo que a la base de esos frutos, cada uno de nosotros debe de tener el amor inmerso en su alma, inmerso en sus corazones. No obstante, ese fruto lo vamos a ver al final. Estamos desarrollando cada uno de los demás frutos que aparecen en ese texto. Ya vimos, ya estudiamos lo que es la paciencia, ya estudiamos lo que es el gozo, ya estudiamos lo que es la templanza, y en esta hora vamos a estudiar lo que es la mansedumbre. Recordemos que la palabra nos enseña que Dios en esencia es amor, y en Corintios capítulo 13 también nos enseña que podemos hacer todo lo que queramos, podemos hacer todo aquello que según a nuestro criterio agradamos a Dios, pero si no lo hacemos con amor, dice que nada somos. Por lo tanto, el amor es indispensable para que nosotros podamos agradar a Dios con todo lo que hacemos. Este fruto es un fruto muy importante, al igual que todos los demás, pero a diferencia de todos los demás, hay algo fundamental que vamos a estudiar en esta hora, que Jesús nos invita a que nosotros debemos ser mansos como Él fue. Es así que les invito a que en sus Biblias busquen Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Y vamos a encontrar que Jesús nos invita y nos llama a que nosotros debemos ser mansos como Él fue. Debemos ser humildes de corazón como Él lo fue. Y eso está relacionado a este fruto del Espíritu. Recuérdese que los frutos del Espíritu, por eso se llaman así, porque el Espíritu Santo lo pone a cada una de las personas que han entregado su vida al Señor. Eso indica de que es un fruto, son frutos producto del nuevo nacimiento. Acompáñenme entonces a Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora que nos permites estar reunidos, Señor, como cuerpo de Cristo. Hermanos que tienen el deseo y la voluntad, Señor, de seguir aprendiendo más de ti, agradarte a través del conocimiento de tu palabra, porque eso nos ayuda a poder ser mejores cristianos, a poder desarrollar una vida cristiana que agrada a ti en primer lugar, y eso se va reflejado posteriormente hacia las personas que nos pueden ver, Señor. Sabemos que podemos levantar un testimonio a través de esa vida cristiana. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros para poder desarrollar ese crecimiento espiritual y poder vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que ve, Señor, esta transmisión, a cada persona que va a ver, Señor, este mensaje, que seas tú obrando en sus corazones y que no salgan, Señor, que no continúen así como llegaron, Señor, antes de conocer este mensaje. Haz crecer esa semilla, Señor, que queda en esta hora, esa semilla de tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres quien hace germinar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. La mansedumbre. Muchas personas han interpretado mal esta palabra y la han confundido en muchas ocasiones con un aspecto de la psicología. Y es que creen que la mansedumbre tiene que ver con algo de la personalidad de una persona o del carácter de una persona. Es decir, por ejemplo, lo contrario, podría decir alguien, es estar enojado. Pero no, la mansedumbre no tiene nada que ver con el carácter de una persona. La mansedumbre, como dijimos, tiene que ver con que el Espíritu Santo obra en la vida de cada uno de nosotros.
Y es un fruto, es algo que nace producto también de lo que Dios siembra en nosotros cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Él. Es así que no nacemos con ese fruto, no nacemos nosotros con mansedumbre, porque si una persona no entrega su vida al Señor y el Espíritu Santo no llega a sellar su alma, a sellarlo para el día venidero, pues entonces este fruto no lo podemos nosotros desarrollar en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana. Es así que muchos piensan entonces que tiene que ver con el carácter o la personalidad de cada uno de nosotros, y no tiene que ver con nada de eso. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. La Biblia en el Antiguo Testamento nos enseña un ejemplo dramático, podemos llamarle el caso del sacerdote Elí. Resulta que el sacerdote Elí tenía 2 hijos, pero estos hijos vivían alejados de Dios completamente. Iban en pos de otros dioses, presentaban ofrendas o sacrificios a otros dioses que no era Jehová. Pero, ¿qué sucedía con el sacerdote? El sacerdote no reprendía a sus hijos. El sacerdote permitía que ellos hicieran esa afrenta contra Dios. De tal manera que Dios llegó el momento en el cual dijo, ya no podemos continuar con esto. ¿Por qué razón? Porque el sacerdote era un ejemplo para todo el pueblo. Sus hijos eran un ejemplo para todo el pueblo. De tal manera que el sacerdote no pudo implementar o establecer justicia contra ese mal que estaban haciendo sus hijos. Era permisible. Él permitía que sus hijos se corrompieran, de tal manera que el pueblo podía corromperse también. ¿Cómo? Con el ejemplo que ellos estaban dando. No había forma en un futuro de que el pueblo dijera, nosotros nos vamos a portar mal también porque ellos se portan mal, siendo ellos el ejemplo para todo el pueblo de Israel en aquel momento. Entonces, ¿qué sucedió? Vino Dios y dijo, estableció justicia a Dios, y entonces sus hijos mueren, pero también el sacerdote murió. ¿Por qué? Producto de una mala impartición de justicia, ¿verdad? El sacerdote tenía que ser manso, y ahí es donde vamos a empezar a conocer en realidad qué es ser manso. En este caso vemos que manso no era dejarlos hacer lo que quisieran, sino que él tenía un mandato establecido en la ley de Dios. Dios ya había establecido cómo debían de comportarse el pueblo. ¿Por qué? Porque la ley debía de cumplirse. Y en la ley decía de que no iban a tener dioses ajenos. Por lo tanto, estaban incumpliendo ese mandato. El sacerdote conocía perfectamente esa palabra y permitió que sus hijos no les importara. Permitió que sus hijos siguieran desarrollando ese sistema de idolatría en aquel momento. Pero luego tenemos también otro ejemplo de mansedumbre correcta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Abraham, que todos conocemos, fue llamado por Dios, ¿verdad? En Génesis capítulo 12 encontramos el llamado de Abraham. Fue llamado por Dios para poder establecer un pueblo, ¿verdad? El cual iba a destinar él para que a través de ellos íbamos a ser bendecidos todos. Abraham encontramos de que salió de Ur de los Caldeos y se fue su sobrino Lot con él. Entonces, ya llegando a la tierra de Canaán, ya cuando hubo llegado y pasado un buen tiempo, Dios los bendijo en gran manera. ¿Cómo? Teniendo siervos, teniendo ovejas, teniendo ganado, teniendo tierra cultivable, etcétera, ¿verdad? Tenía de todo eso. Pero llegó un momento en que su sobrino también fue prosperado. El sobrino le dijo al tío, porque Abraham le dijo, ya no cabemos en este espacio de tierra que tenemos. Entonces subieron a una llanura, a una montaña, y entonces vieron todo lo que había de tierra. Vino el sobrino y le dijo a Abraham, yo quiero agarrar aquella porción de tierra, y le enseñó cuál porción de tierra quería. Entonces la Biblia nos enseña de que la porción de tierra que él estaba escogiendo, Lot, su sobrino, era la mejor tierra que existía en ese momento. Abraham pudo haber dicho, pero si es mío, o Dios me llamó a mí, no te llamó a ti. Pero nosotros vemos un acto de mansedumbre en Abraham en el cual no le dijo nada. Le dijo, ¿eso quieres? Bueno, agárralo, no hay problema. Entonces viene Lot y toma esa tierra, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió después? Vemos cómo Lot se descarrió, cómo Lot se perdió, cómo Lot sí prosperó, pero terminó en Sodoma y Gomorra. Y Abraham no dijo nada. Ese es un acto de mansedumbre, un acto en el cual mira a su prójimo y dice, bueno, mi prójimo quiere esto. Entonces yo no voy a pelear por eso, yo no voy a discutir por eso, yo no voy a pelearme por algo material. Al final vemos nosotros cómo Dios obra en la justicia
que a pesar que el sobrino de Abraham le quitó lo que le pertenecía a él, porque él había sido llamado, mientras que el sobrino tuvo que haber dicho, yo voy a dejar que mi tío me bendiga a mí y me diga qué tierra es la que yo debo de tener. Pero como no fue así, vemos cómo interviene Dios de una manera maravillosa. Pero Abraham aplicó ahí la mansedumbre al pie de la letra. Ya vamos a ver en qué consiste propiamente la mansedumbre. Luego tenemos otro ejemplo, cómo encontramos un hijo soberbio, Absalón, hijo de David, de tal forma de que llega y dice, yo quiero ya ser rey de aquí de Israel, de acá de Israel, y entonces destrona a David, y David lo que hace, David pudo haber dicho perfectamente, yo soy el rey, yo voy a matar o voy a desterrar de este lugar a mi hijo Absalón, pero no hizo eso, sino que de una manera mansa, viene David y se va, huye. Dice la palabra que salió huyendo y dejó a su hijo que tomara el trono en ese momento. Recordemos que David fue el ungido de Dios, por lo tanto el único que podía haberlo quitado de ese trono era Dios mismo. Pero vemos a Absalón en una actitud soberbia y vemos a David en una actitud mansa. De tal manera que ¿cómo terminó? Bueno, Absalón terminó muerto, porque eso nos cuenta la Biblia. Y David terminó de nuevo en el trono de Israel. ¿Por qué? Porque Dios ahí lo tenía. ¿Qué hubiera sucedido si David hubiera tomado una acción contra su hijo Absalón? Hubiera resultado que hubiera cometido también una falta adicional, porque era su hijo y aparte de eso su prójimo. Entonces él optó mejor y dijo, bueno, está bien, no voy a discutir por eso, quédate con el trono. Pero Dios se encargó después de esas cosas. ¿Y cómo terminó el manso? En el lugar que le correspondía. Y así es como debemos ir aprendiendo ahorita esta lección. Si nosotros aplicamos la mansedumbre en nuestras vidas, a pesar de que alguien nos quite o no aplique la justicia como debe de ser, y me quite lo que pues Dios me ha dado, entonces yo al final, si yo rehúso a eso, yo soy manso, yo digo, está bien, tú quédate con eso, o está bien, tú haz lo que quieras, yo no voy a discutir por eso, no voy a pelear por eso. Entonces Dios al final va a retribuir esa mansedumbre. Y puede en algún momento determinado juzgar a aquel que ha sido soberbio, porque eso es todo lo contrario. La mansedumbre es lo contrario, o la soberbia es lo contrario a la mansedumbre y viceversa. Entonces, cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos lo que leímos acá. El perfecto ejemplo de qué es ser manso. Vamos a encontrar el perfecto ejemplo de eso. Que Jesús dijo, sed manso y humilde de corazón como yo lo soy. Entonces nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas. Ser manso porque Jesús lo fue. Y ya vamos a explicar cómo es que Él fue manso. Lo importante es que ahora en nuestro tiempo nosotros debemos de seguir el modelo bíblico. Y el modelo de nuestro tiempo ha sido Cristo. Es así que cuando nosotros encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el evento de la cruz, donde Cristo fue crucificado, esa es la máxima expresión de mansedumbre que nosotros vamos a encontrar. Y que cada vez que nosotros debemos de aplicar la mansedumbre en nuestra vida, debemos recordarnos de la cruz. Recuerde que este tema es para creyentes, porque aquel que todavía no ha sido el Señor difícilmente va a entender esto. Nosotros hemos ya recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos aceptado ese sacrificio como lo único que puede salvarme de una eternidad en el infierno. Por lo tanto, yo debo remontarme a la cruz para entender y decir que la vida cristiana debe ser desde el punto de partida de esa cruz. ¿Quién subió a esa cruz? Con una mansedumbre inigualable en este caso y muchas otras características, pero en el objeto de estudio es la mansedumbre. ¿Qué puede esperar entonces el mundo entero? ¿Qué puede esperar? Es un ejemplo para todos nosotros. Entonces, al final, encontramos también en la Biblia que dijo Jesús, todo me es dado en el cielo y en la tierra, porque Dios se lo había dado a él. Y eso es lo que nosotros encontramos en el Evangelio. En los Evangelios, todo le ha sido dado al Hijo, de tal manera de que el único que tiene derecho para el derecho de hacer valer eso que el Padre le ha dado es Jesús mismo. Por lo tanto, recordemos, nosotros debemos de vivir al modelo de Jesús. Nosotros debemos de caminar diariamente en el modelo de Jesús, no más ni menos. Recuerden que Pablo dice que cada uno de nosotros debemos vernos como inferior a los demás. Ese es un ejemplo de mansedumbre también, porque eso fue lo que Jesús hizo. Cuando Él tuvo que haber callado, cayó, a pesar de ser Dios, a pesar de que era su humanidad acá en la tierra, pero era Dios. Pero Él dijo allá en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, dice la palabra.
Por lo tanto, es nuestro mayor ejemplo. Él cayó cuando debió haber callado. Entonces, ahora bien, ¿qué significa la palabra mansedumbre? Mansedumbre describe básicamente lo siguiente. Es la fuerza controlada, expresada por un corazón humilde. La fuerza controlada, expresada por un corazón humilde. Pero ¿qué hace esa fuerza? Esa fuerza se utiliza para bien o para mal. Pero sobre todo, y lo importante de esta fuerza es que la mansedumbre nos ayuda a que nosotros nos sometamos a un ser superior, que en este caso es Dios para nosotros. La mansedumbre es aquella fuerza que nos permite, obviamente es el Espíritu Santo en nosotros, nos permite someternos a un ser superior, que en este caso es Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aplicar lo que es la justicia, para que nosotros podamos aplicar lo que a Dios le agrada. Por lo tanto, dice, significa la palabra mansedumbre, suavidad, humildad, cortesía. Y si quiere verlo en términos sencillos, pues significa que una persona que es humilde es mansa, aplica la mansedumbre, es un caballero. Eso es lo que dice la palabra griega, que traduce esta palabra mansedumbre. Recuerde, suavidad, humildad, cortesía, consideración. Eso significa la palabra mansedumbre. Otros términos que se utilizan o que utilizan otros diccionarios significa la palabra sumiso, demasiado blando, falta de espíritu, así le llaman. Ese es otro texto. Entonces, parece que el ser manso es una persona capaz de controlar sus reacciones a las diversas circunstancias que se le presentan y especialmente a las personas que lo afrentan. Particularmente, repitiendo, una persona mansa es una persona capaz de controlar sus reacciones ante diversas circunstancias. Obviamente esas reacciones vienen dadas por la fuerza que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Y principalmente a aquellas personas que nos pueden afrentar en algún momento determinado. Así es que se trata, pero ojo, se trata de una fuerza, no de una debilidad. La mansedumbre no es una debilidad en nosotros, es al contrario, es una fuerza que nos ayuda a controlar nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a un ser superior. Y ese ser superior me manda a que yo debo ser comprensible, a que yo debo de ser tranquilo y atento con mi prójimo en este caso. Tranquilo y atento con las diversas situaciones que suceden a mi alrededor. Tranquilo y atento con todo lo que puede estar sucediendo, aunque yo sepa que puedo yo salir perjudicado. Entonces la mansedumbre en nosotros nos ayuda a formar incluso parte de nuestro ser en la vida espiritual. Por eso dije que no nacemos con eso. Además, la mansedumbre forma parte de la sabiduría. ¿Por qué? Vea lo que dice Santiago 3:3. La mansedumbre forma parte de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que una persona mansa, una persona que aplica la mansedumbre, es una persona sabia. ¿Por qué? Dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Significa que al aplicar yo la mansedumbre estoy siendo sabio. Por lo tanto, debo escuchar y debo explicar y debo entender lo que estoy hablando. Aplicar la mansedumbre implica incluso el detenerme a pensar antes de actuar. Muchos actuamos sin pensar. Muchos actuamos sin saber las consecuencias que vamos a tener, y eso implica de que al final vamos a sufrir las consecuencias y al final muchas veces nos arrepentimos de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no somos personas mansas. Somos personas que muchas veces actuamos por impulsos, le llaman, ¿verdad? No pensamos, no nos detenemos a pensar qué es lo que va a suceder. Ahora, incluso, no solo debemos de pensar lo que va a suceder, si nos va a afectar a nosotros o no, sino que debemos pensar si le agrada o no le agrada a Dios lo que vamos a hacer. De tal manera de que la mansedumbre en nuestras vidas es muy importante, porque es lo que nos mantiene a nosotros anclados en obediencia a Dios, anclados en un lugar en el cual yo sé que si obedezco a Dios, aunque aparentemente esas situaciones adversas me van a afectar, yo me mantengo firme sabiendo que Dios va a actuar por mí. Una cosa más, dice entonces la palabra que Jesús nos dijo: sed mansos y humildes de corazón. Significa entonces que la humildad tiene parte fundamental en la mansedumbre. Nadie puede ser manso si no es humilde.
La humildad es importante para poder desarrollar la mansedumbre, que el Espíritu Santo pueda desarrollar la mansedumbre en cada uno de nosotros. Y entonces, ¿a qué le llamamos humildad? Lastimosamente en nuestro medio también interpretamos mal esa palabra. Esa palabra la interpretamos como que es aquella persona que es pobre, es aquella persona que no tiene recursos, es aquella persona que sufre necesidades. Y entonces la confundimos y decimos que humilde es esa persona. Pero la humildad no tiene nada que ver con eso. Dice un diccionario bíblico, humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. Una persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio de sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Esa es humildad. Entonces, humildad me determina que yo sé quién soy bajo la poderosa mano de Dios. Soy un hijo de Dios. Por lo tanto, yo no debo buscar someter a las demás personas bajo mi autoridad. Por eso hay un dicho que dice que si usted quiere conocer a una persona como es realmente, déle un poquito de autoridad para ver qué es lo que hace. Y se han dado casos tremendos, ¿no? Que le dan un poquito de autoridad y empiezan a despedir a la gente en un trabajo, por ejemplo. Eso no es humildad. Eso significa que una persona no es digno de tener cierto poder. Entonces la humildad nos ayuda a que nosotros podamos aprender a tener a los demás por encima de mí mismo. Eso es ser humilde. Entonces no tiene nada que ver con que si es pobre, que si es necesitado, o que si le hace falta, o que no tiene educación. No tiene nada que ver. La humildad más tiene que ver con mi acción, con mi actuar como hijo de Dios. Y es lo que le decía que dice Pablo. Pablo nos dice entonces que nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos como inferior a los demás. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Ser humildes. Por lo tanto, la humildad a mí me lleva. Si yo considero a los demás por encima de mí, si yo considero que a través de la humildad Dios es quien gobierna mi vida, pues entonces no voy a tener problema en ser manso. Porque manso dije que es someternos a la voluntad de Dios, someternos a la justicia de Dios, someternos a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, someternos y hacer cumplir lo que Dios nos demanda que nosotros hagamos. Y eso es ser manso, porque Dios es quien imparte justicia a través mío. Entonces, ¿qué es aquello cómo debemos aplicar en la naturaleza humana la mansedumbre? ¿Cómo se debe aplicar? Dice la palabra, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Se dice un ejemplo, ¿verdad? Ponemos un ejemplo acá, para que entendamos cómo vamos formando lo que es la mansedumbre. Un caballo usted sabe que es domable, un caballo puede ser entrenado. Y cuando nosotros consideramos a un caballo, ¿qué es lo que decimos? Que el caballo cuando es domado es manso. ¿Por qué es manso? Porque el caballo se mueve conforme el jinete, quien es el que lo controla, hace que se mueva. Es así que tenemos diferentes tipos de caballos y son entrenados para diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, tenemos un caballo que es destinado a un desfile, por ejemplo. Es así que la palabra nos enseña en Colosenses 1:10, dice de la siguiente manera, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, como dice, andemos como es digno del Señor. Eso nos pide el Señor, que andemos como es digno de Él. Significa entonces que yo debo de aprender a ser domado por la palabra, en este caso, un término, por eso estoy aplicando un término de los caballos. ¿Domado en qué sentido? En que yo tengo que caminar conforme la palabra me enseñe, en que yo debo de caminar conforme Dios me muestre su camino. Yo debo caminar conforme a la voluntad de Dios. Luego tenemos un caballo que es entrenado para ir a la batalla. Este caballo obedece a su jinete y le ordena ir directamente a la batalla, aún en contra de su voluntad, aún en contra de que hayan obstáculos, aún en contra de que el caballo sienta que va a salir dañado, aún en contra de que el caballo sienta de que va a morir en ese lugar probablemente. Entonces este caballo es entrenado para ir directamente a la batalla, aunque él no quiera. Lo mismo aplica en nosotros. Nosotros somos entrenados. Acuérdense que la palabra, cuando nosotros vemos Efesios, nos compara a que nosotros somos soldados, como que nosotros somos el cuerpo de un ejército. ¿Y quién es en general? Es Dios mismo. Por lo tanto, nosotros somos entrenados por medio de la palabra para ir a la batalla. ¿Pero cuál es la batalla? Es una batalla espiritual, una batalla en la que día a día nosotros debemos luchar espiritualmente hablando. ¿Contra qué? Contra aquello que no quiero hacer. Lucho contra lo que quiero hacer y lo que sí quisiera hacer.
contra lo que es bueno y lo que es malo, contra lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Es una lucha constante. Tercero, hay caballos que son entrenados para el trabajo. Por lo tanto, aquel que se somete con mansedumbre trabaja para su Señor. Ojo, todos los cristianos somos servidores de Dios. ¿Por qué? Usted me va a decir, no, pero yo no sirvo en ningún ministerio en la iglesia. ¿Cómo no? Porque usted es la iglesia y usted sirve. ¿Cómo? Cuando usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y qué es lo que hace Él en su vida, usted le puede enseñar a otra persona a través de su testimonio lo que Dios ha hecho. Y usted le puede decir, yo era así, pero cuando vine a los pies del Señor, el Señor me transformó y me hizo de esta forma. Por lo tanto, cuando nosotros somos entrenados para el trabajo, estamos hablando de que estamos siendo entrenados para ser siervos de Dios. Muchas personas no quieren servir. Muchas personas no quieren entrar en lo que es el llamado que Dios nos ha dado. La gran comisión que está en Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20, no es solo para los pastores, ni es solo para los servidores que conocemos, ¿verdad? Que sirven en un ministerio específico. Ese llamado es para toda la iglesia. Porque él le dijo a los apóstoles en aquel momento, ya apóstoles, ¿verdad? Enviados, le dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces el llamado es a todos nosotros como iglesia para ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer en el momento en que entendamos que debemos ser mansos, debemos aplicar la mansedumbre. Cuando los hermanos les decimos, hermanos, vamos a servir, acompáñenme a este ministerio, ¿qué dicen los hermanos? No, yo no. ¿Yo por qué? Que vaya otro. Ahí no estamos siendo mansos, no estamos cumpliendo el llamado. Cuando debería de ser que veamos hermanos que quisieran, llenan los ministerios. Todos quisieran servir de tal forma que no hay ninguno sentado en la congregación, porque todos quisieran servir, pero ese llamado no es recibido. Y ese llamado no tiene que ser recibido porque el pastor se los diga, sino que es algo que debe de nacer de ustedes a través del Espíritu Santo y decir, yo tengo que devolverle algo a Dios porque yo soy un siervo de Dios. Dios me ha dado, yo doy. Luego, el caballo que es entrenado a la carrera. Un caballo que es entrenado para competir, le llamamos alta competencia, que es un proceso que se realiza, ¿para qué? Para alcanzar un máximo rendimiento. Este caballo comienza con un entrenamiento básico, con lo más mínimo. Y lo podemos comparar a aquel cristiano que es recién llegado a la iglesia, ¿verdad? Un neófito, dice en la Biblia. El recién llegado a la iglesia comienza a ser entrenado por escuchar la palabra. Por eso se le insiste a los hermanos, escuchen palabra, lea la palabra, reciba exhortación de la palabra, porque es la forma en que nosotros comenzamos a ser entrenados diariamente. Luego, cuando ya tenemos tiempo de estar siendo entrenados de esa forma, subimos de nivel. Y ya nosotros podemos decir, ya yo empiezo a servir. Cuando yo empiezo a servir, podemos pasar otro periodo de tiempo, estar en el servicio, y luego subo de nivel. Y hay personas que ya comienzan a prepararse a otro nivel. ¿Para qué? Para seguir sirviendo de otra manera. Entonces lo mismo sucede acá. Ese llamado que vamos recibiendo de ser miembro de la congregación, después de ser servidores, después de ser servidores a prepararme a otro nivel para poder incluso ir a discipular a otras personas, ya ese es un llamado en el cual nosotros estamos siendo entrenados. Pero eso solo lo podemos hacer a través de la mansedumbre. El alma necesita ser revestida de mansedumbre para responder al llamado de Dios. Por eso la mansedumbre es tan importante en la vida de un cristiano, porque nos ayuda a escuchar, nos ayuda a comprender el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros no somos revestidos de mansedumbre, caemos en una comodidad, caemos en un estado de comodidad, en aquel que yo digo, yo así estoy bien, yo no necesito hacer más nada. Y muchas veces hemos sido confrontados y muchas veces hemos sido llamados a que debemos nosotros caminar, pero ya de una manera diferente en el servicio de Dios. Luego, 2 Timoteo 2:3 dice lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Nosotros somos entrenados y comparados como un soldado, que debemos ser diariamente confrontados, diariamente capacitados para el servicio de Dios. Por lo tanto, si nosotros no nos preparamos de esa forma, difícilmente vamos a ser, ¿qué? Coronados, dice. Vamos a recibir recompensas, producto de ¿qué? De los frutos que nosotros estamos
llevando en nuestras vidas. Recuerde que la característica de los frutos, dijimos en otro mensaje, es que el fruto lleva más fruto. Eso es algo importante y maravilloso en nosotros. Debe entender que el fruto lleva más fruto. Lleva más fruto en usted y lleva más fruto en aquellas personas que reciben la palabra, aquellas personas que reciben ese testimonio suyo. Que debamos entender que en nuestra vida cristiana debemos desarrollar esos frutos que Dios nos ha dado. Debemos de procurar. Ahora bien, 3 actitudes que nosotros como cristianos mansos debemos aplicar en nuestra vida. Primero, la sumisión a la voluntad de Dios. La sumisión a la voluntad de Dios. Una persona mansa no busca en primer lugar sus propios intereses. Una persona mansa no busca sus propios intereses, sino que los intereses de Dios. Acepta la dirección de Dios sin ninguna murmuración. Es así que, por ejemplo, hay personas que antes de hacer algo piensan si van a ser beneficiadas o no. Hay personas que al hacer algo y se les dice a uno, hermano, ¿nos puede ayudar en esto? Piensan en qué les va a favorecer. Y si no les favorece, lo que sucede es de que ellos no hacen nada, no se involucran. Por lo tanto, tienen que entender que una de las primeras actitudes de una persona mansa es aceptar o ser sumisos a la voluntad de Dios y no buscar sus propios intereses, sino lo que a Dios le agrada. Colosenses 3, 12 y 13 nos enseña lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La mansedumbre nos llama a que nosotros, que nosotros debemos considerarnos como inferiores a los demás. Por lo tanto, cuando yo debo de perdonar a alguien, cuando yo debo de pasar por alto una ofensa, debo de hacerlo bajo la mansedumbre. ¿Por qué? La mansedumbre me manda que yo debo de tomar de modelo a Jesús. ¿Qué hizo Jesús con sus detractores? ¿Qué hizo Jesús con aquellos que lo acusaron y que al final determinaron que tenían que morir en la cruz? Él fue manso con ellos. ¿Por qué? Porque no lo juzgó. Se callaba en muchas ocasiones. Por lo tanto, nos enseña la palabra que debemos hacer las cosas sin murmuraciones y debemos perdonar unos a otros, así como Cristo también nos perdonó a nosotros. Luego Tito nos enseña 3, 1 y 2. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Pendencieros es pleitisto. Pendenciero es una persona que rápido levanta pleitos en un lugar, que echa a un hermano contra otro, que anda murmurando y anda chambreando. Si no, dice, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Significa que no hay excepción de nada. Yo debo de aprender a ser manso con las personas, ¿sí? Y eso no implica, ojo, no significa una debilidad, sino que es una fuerza que me ayuda a mí a controlar mis reacciones, una fuerza que me ayuda a mí a entender la acción de una persona y cómo debo de actuar yo. Y estamos viendo 3 aspectos que debemos aplicar en nuestras vidas cuando una persona es mansa. Y lo primero es para con Dios. Por lo tanto, yo agrado a Dios si perdono a mis hermanos, si dejo de andar chambreando, si dejo de andar levantando pleitos unos con otros, más bien reprendiendo a mis hermanos, exhortándoles, llamándoles a la cordura, llamándoles a que deben de sujetarse siempre a Dios, pero no con debilidad, sino con una fuerza que el Espíritu Santo me da. Tenemos como un ejemplo muy tangible de esto a Moisés. Moisés fue sumiso ante Dios. Y la misma palabra en Números nos enseña de que Moisés fue manso. Fue el hombre más manso en toda la Biblia. Voy a asumir que esa aseveración es aparte de Jesús, ¿verdad? Estoy hablando del ser humano. Moisés como ser humano fue la persona más mansa que nosotros vamos a encontrar en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? A excepción de Jesús, ¿verdad? Aclarando eso. Entonces dice, ejemplo de Moisés. Al principio se resistió. Recuérdense que el llamado de Moisés nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 2 y 3. Ahí encontramos el llamado de Moisés. Encontramos que Dios lo llama. Dios ya lo había entrenado 40 años en Egipto, 40 años en el desierto de Madián. Y Moisés viene y es llamado y le dice a Dios, ve y saca a mi pueblo.
Yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Y él dice, no puedo. ¿Por qué? Es que soy tartamudo. Soy lento para hablar, le decía. Ah, bueno, no importa. Ve, porque yo voy a poner a Aarón, tu hermano, como profeta tuyo. No, pero es que no puedo. ¿Por qué? Y ponía peros y peros. Hasta que Dios le dijo, ve porque yo te mando. Al principio tuvo resistencia, pero al final entendió que era importante la sumisión ante Dios, a lo que Dios le había llamado. Entonces, al final, hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Y vemos cómo va a sacar al pueblo, lo lleva nuevamente al monte Sinaí, y ahí Dios le da a Israel las leyes, ¿verdad? Las ordenanzas de la ley. ¿Para qué? Para que el pueblo no se perdiera como tal. Ahí es un ejemplo de mansedumbre, por eso fue manso. Porque incluso a pesar de cuando el pueblo llegaba donde él y le reclamaba, mira, no tenemos que comer, él nunca renegó, ni reclamó, ni murmuró. Iba a la presencia de Dios y le decía, Señor, tu pueblo está pidiendo comida. Señor, tu pueblo está pidiendo agua. Pero nunca peleó con el pueblo. Imagínate que eran más de 3 millones de personas. Más de 3 millones solo los adultos, contando, y aparte de eso, los niños y las mujeres. Por lo tanto, ese es un ejemplo tangible en la Biblia de que era una persona mansa. Él no peleaba, no discutía, buscaba cómo solventar los problemas. Nunca dijo, yo fui el escogido de Dios y ustedes no. Nunca dijo eso. Él buscaba cómo solventar a su pueblo, a sus hermanos, lo que necesitaban. Y él iba a Dios en oración a pedirle la ayuda necesaria para que sus hermanos tuvieran lo que necesitaban. Nunca peleó, no fue pleitista, no fue pendenciero, como dice la palabra. No renegó, no murmuró. Sí se enojó en un momento determinado, pero al final recapacitaba y decía, no tengo que hacer eso. Al final eso le costó a él no entrar a la tierra prometida. Y eso debemos entender. Luego tenemos como ejemplo también a Jesús. Jesús incluso, después de ver que los hipócritas, así les decían los fariseos, ¿verdad? Hipócritas y escribas, cómo lo trataba, siempre mostró un aspecto de mansedumbre para con ellos. Por lo tanto, lo que leímos, 11:29 de Mateo, nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante es entender que muchas personas andan ansiosas, andan en un estado como dice la gente, ando con los nervios de punta. ¿Por qué? Porque no tienen descanso en su alma. Por andar en un estado no de mansedumbre, sino de oposición, de rebeldía en contra de Dios. Luego, un segundo aspecto de cómo debemos comportarnos como mansos ante las circunstancias es que nosotros debemos ser mansos hacia las circunstancias. ¿Cómo es eso? Viene una persona y dice, si solo las circunstancias fueran mejores o distintas, yo podría hacer más. No, debemos encarar cada una de las situaciones que suceden en nuestras vidas sabiendo que Dios tiene el control de todo. Muchas veces actuamos mal porque pensamos que nosotros somos los que debemos de actuar, nosotros somos los que debemos de solventar, nosotros somos los que debemos de arreglar las cosas. Muchas veces así vamos, pero muchas veces no está en nuestras manos el arreglar las cosas, sino que en las manos de Dios. Si nosotros vamos y ante las adversidades nos presentamos como hijos de Dios y decimos, aquí, así como hizo David con el gigante, ¿verdad? Con Goliat, ¿qué dijo? Aquí vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Él no dijo, este es más grande que yo. Es en las circunstancias. Es una actitud de mansedumbre, en el cual entendemos que nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios y que Dios es quien va a actuar. Vea lo que dice 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, santificar a Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón. Debemos entender que a pesar de las circunstancias debemos de prepararnos para presentar una defensa con mansedumbre. Y entenderse la mansedumbre, debemos estar sometidos a la voluntad de Dios. Comprendamos eso, entendamos eso. Luego, viene la persona y dice, ya no aguanto esta situación que está sucediendo. Falta de mansedumbre en nuestras vidas. Queremos sujetar las cosas a mi proceder. La fe es importante, que es el siguiente punto que vamos a ver. Luego, Jesús no aceptó la cruz de una manera pasiva. La miró con propósito y con decisión. Esas son las circunstancias. Él no vio en la cruz algo como decir, y ahí voy a morir. ¿Y por qué voy a morir? Él sabía su llamado perfectamente. Jesús sabía que había venido aquí a la tierra para redimir a toda la humanidad, todo lo caído por causa del pecado, para restaurar todas las cosas en el momento que Dios lo determinara. Por lo tanto, no vio la cruz como un acto de mal para él. Por lo tanto, él no huyó de ese llamado. Él fue y lo afrontó.
con determinación y con decisión. ¿Por qué? Porque sabía que el Padre lo había enviado y que él tenía que ser una persona sumisa al Padre. Y luego la mansedumbre es dar gracias en toda situación o circunstancia. Es agradecimiento a Dios en todo momento. Eso es lo que nos enseña 1 Tesalonicenses 5:18. Debemos agradar, debemos ser o dar gratitud a Dios en todo momento. Darle las gracias en todo tiempo. En esta situación en que vivimos debemos darle las gracias a Dios. Porque no sabemos por qué razón están pasando estas cosas. En un momento determinado vamos a entender el por qué pasó esto. Tal vez ahorita no lo entendemos. Pero hoy tenemos que estarle dando gracias a Dios por cómo estamos. Estamos viendo esa transmisión. Estamos vivos, estamos con bien. Tenemos comida en nuestra mesa. Tenemos nuestra familia. Tal vez algunos se han enfermado, pero están con bien. Debemos dar gracias a Dios en todo. Tal vez algunos murieron. Sí, pero fue la voluntad de Dios. Y debemos entender eso. Hasta eso debemos entender porque es una respuesta de Dios. Y debemos tener gratitud para con Dios porque eso así fue. De algo los ha librado también. De algo peor los ha librado. Mientras tanto nosotros debemos mostrar esa mansedumbre de esa forma. Y luego, una tercera consideración que debemos entender es que debemos ser mansos hacia los demás, hacia nuestro prójimo. El hombre manso no es un débil. Cuando yo demuestro mansedumbre hacia mi prójimo, lo que ocurre es que gracias a la relación que tenemos con Dios, nuestras acciones son controladas y reaccionamos de una manera adecuada ante nuestros semejantes. Hay personas que, por ejemplo, pasa que nos dicen, vamos a tratar de sacarlo de sus casillas, dicen. Vamos a enojarlo. Recuérdese que el manso controla sus emociones y sus reacciones y evita enojarse y evita airarse. ¿Cuántas personas han tenido que pagar por una mala reacción porque se airaron? Hay personas que han matado a otras por causa de eso. En un arranque de ira, matan a otras personas. ¿Y qué les toca? Pagar en la cárcel muchos años. Dejan de ver a sus hijos. Truncan sus carreras. Truncan la vida familiar. Afectan a otras personas. Eso no es ser manso. Debemos aprender a controlar nuestras emociones. Y eso no tiene nada que ver con el dominio propio. Sino que yo sé, y es una diferencia incluso, la mansedumbre es diferente del dominio propio. El dominio propio dijimos que es una mente segura. Una mente que me ayuda a mí a controlar las cosas que yo hago, pero dentro de mi ser. En este caso la mansedumbre es controlar las acciones, pero porque están sujetas a Dios. Están sujetas a la palabra. Y yo sé que Dios va a actuar en su momento. Entonces, una mansedumbre. Moisés hubo paciencia con su pueblo, los aceptó como son, y debemos de someternos mutuamente. Debemos de someternos todas las personas mutuamente. ¿En qué? En el temor de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, dice que en el temor de Dios debemos de someternos unos a otros. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios es nuestro Padre, es uno solo. Debemos someternos a Dios porque el temor de Dios es respetar a Dios y ponerlo en el lugar que se merece. Si yo sé que Dios me ha puesto en el lugar que estoy, yo debo respetar que estoy en ese lugar. Si Dios ha puesto a otra persona al mando como líder de un ministerio, por ejemplo, yo debo de respetar que Dios ha puesto a esa persona como líder de ese ministerio. Pero encontramos en la iglesia que de pronto dice, yo puedo más que él. Yo puedo predicar mejor que el pastor. Yo puedo enseñar mejor que el maestro. Yo puedo ser mejor servidor que aquel. Sí, pero Dios le ha llamado a esa persona. Dios a esa persona ha hecho caso al llamado. Y si Dios no tiene ahí, es porque esa persona debe de ser. ¿Qué debo hacer yo? Animar a esa persona a que siga adelante. Ahora, ¿cómo puedo yo revestir? ¿Cómo puedo ser lleno de la mansedumbre? ¿Cómo mi alma puede ser llena de la mansedumbre de tal manera que yo pueda ver a Dios y decir, Señor, yo soy manso para con lo que tú me mandas. Yo obedezco lo que tú me digas. Yo hago lo que tú estableces según tu voluntad. Primero, yo debo pedir a Dios que me ayude a entender eso a través de mi vida espiritual. Entiéndase que a través del nuevo nacimiento yo recibo una nueva vida espiritual. Yo le puedo pedir al Señor y decirle, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? Entonces puedo pedirle a Dios una revelación de lo que Él quiere de mí. Segundo, yo debo declarar con mi boca una y otra vez que somos siervos de Dios. Recuérdese que somos santos. La palabra dice que somos santos porque somos apartados, sacados de afuera. ¿Para qué?
para estar en un lugar en el cual nosotros debemos consagrar nuestras vidas a Dios. Y consagrar las vidas implica servicio. Consagrar las vidas significa servicio, no se le olvide. Por lo tanto, Dios nos sacó de un lugar donde estábamos esclavos, donde estábamos perdidos, y nos ha apartado para Él. Eso lo debemos entender. Entonces nosotros debemos tener claro que somos personas que estamos al servicio de Dios. Y repito, no es que usted esté en un ministerio, eso no tiene nada que ver. Todos nosotros estamos dispuestos al llamado de Dios en cualquier momento, y nosotros debemos de ser heme aquí. Esa palabra yo he explicado en su momento. Heme aquí significa aquí estoy yo, todo mi ser, con todos mis sentidos dispuestos y poniendo atención a lo que tú determines ante Dios, o sea, a Dios. A Dios le digo yo, Señor, heme aquí. Heme aquí significa estoy en disposición todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi corazón, mis sentidos, en atención a lo que tú me demandas. Y yo voy. Es aquello de que yo digo, voy a ir porque me dicen, no. Es una voluntad, es una disposición de lo que Dios me pide que yo haga. Tercero, debemos enfrentar las batallas preparados en el Señor. En cualquier circunstancia que se nos presente, ¿cómo soy revestido mi alma de mansedumbre? Que yo debo de ir preparado a la batalla. Yo debo de ir preparado a la batalla. Recuerde, leer su Biblia, oración diaria, devocionales, alabanza a Dios, gratitud a Dios. Cualquier situación que se enfrente en la cual yo tengo que ir a pelear, yo debo de tener claro que Dios es quien va conmigo, pero yo debo ir preparado a ese evento o a esa batalla. Luego, todo aquello que Dios ha puesto para que yo pueda ser entrenado y disciplinado en función de mi madurez. Fíjense bien, muchos entramos a diferentes pruebas en nuestras vidas, a diferentes situaciones. Cada persona ha presentado diferentes, se ha desarrollado, mejor dicho, en este mundo de diferentes formas. Cada persona ha desarrollado diferentes habilidades. Cada persona ha desarrollado diferentes dones, diferentes talentos, que son cosas diferentes, pero nos ayudan en nuestra vida. Cada problema que una persona pasa es una forma de entrenamiento que Dios tiene, de tal forma de que cuando pasamos esa prueba, cuando pasamos esa adversidad en nuestra vida, nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a salir siendo diferentes personas, y en este caso como hijos de Dios, diferentes hijos de Dios. Nuestra fe crece, nuestras convicciones se desarrollan de mejor manera. Aquello en lo que yo era débil, ahora soy fuerte. Aquello que no me servía, Dios me lo quita. Me da Dios aquello que voy a necesitar. Y usted me dice, ¿y para qué? Es que ese es el asunto. Dios nos disciplina porque en algún momento nos va a dar, nos va a permitir que nosotros administremos lo que es de Él. Y debemos agarrar las cosas con humildad, con mansedumbre. Dos cosas diferentes. Aplicamos todos los frutos acá: la paciencia, la templanza, el gozo. De tal manera que cuando yo soy entrenado por Dios, yo debo de entender que es para un fin específico que Él tiene para mí. Muchas personas pierden, por ejemplo, sus trabajos. Lo primero que hacen es renegar. No. Usted está siendo entrenado para lo que Dios tiene preparado para usted en un futuro. Por ejemplo, cuando alguien pierde un trabajo, lo que Dios está haciendo es diciéndole a la persona, depende 100% de mí. No dependas de tus manos, no dependas de tu trabajo, no dependas de tu esfuerzo. Depende 100% de mí. Entiende que yo soy el que te va a sostener. Entiende que yo soy el que te va a dar lo que necesites. Pero entonces cuando nosotros luchamos, cuando perdemos un trabajo y luchamos contra eso, lo que estamos diciendo es que Dios no es capaz entonces de hacer lo que está diciendo. Puede ser que hayan personas que hayan perdido también algún familiar. Incluso estas cosas a veces no se piensan, pero probablemente ese familiar, yo puede ser, dependía de esa persona. O puede ser un hijo con un padre con un hijo. Y entonces había un arraigo tal de que uno puede decir, yo no puedo vivir sin esa persona. Pero no podemos vivir sin Dios en nuestro corazón, eso es diferente. Entonces cuando Dios nos quita incluso un familiar, debemos entender que Dios nos está diciendo, depende 100% de mí. Yo soy el que te voy a cuidar, yo soy el que te voy a sostener, yo soy el que va a caminar contigo día con día.
Entonces muchas veces nosotros no queremos soltar lo que tenemos porque tenemos una codependencia material, una codependencia física con una persona, cuando Dios nos está llamando y nos dice, dependan 100% de mí. Entonces estamos siendo disciplinados y estamos siendo entrenados para lo que Dios nos va a dar en nuestras manos para que administremos en un futuro. ¿Cuál es la garantía del éxito que vamos a tener? Que cuando lleguemos a eso, y si ya estamos en esa etapa, debemos de seguir practicando y entendiendo que nosotros debemos de depender 100% de Dios. No debemos de caminar simplemente porque yo creo que puedo. Por eso es que aquella persona, aquel hermano, aquel cristiano que va y hace algo sin consultar a Dios primero, va a un rotundo fracaso. Debemos de aprender a conversar con Dios, debemos de aprender a llevar a Dios nuestras peticiones, debemos aprender a consultar con Dios lo que vamos a hacer, porque es la única forma en que vamos a garantizar que vamos a salir en victoria y que vamos a tener éxito en todo lo que emprendemos. Luego, como quinto elemento, para que nuestra alma sea revestida de mansedumbre, debemos de permitir al Espíritu Santo que muestre qué es lo que Él tiene para mi vida. Debemos permitir al Espíritu Santo qué es lo que Él tiene para mi vida espiritual. Recuérdense que el Espíritu Santo, nosotros no somos súper todo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo en nosotros quien hace las cosas. Ninguna circunstancia, palabra o persona podrá jamás modificar lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos los dones del Espíritu, que se estudian en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, ahí están los dones. Y también establece que el Espíritu es quien da los dones, el Espíritu Santo. Cuando nosotros estudiamos los dones, por lo menos cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tiene un don. Por lo menos un don. Pero muchos tienen más dones. Pero muchos no sabemos qué dones tenemos. Es ahí cuando Pablo dice, procurad los dones. Debemos buscar, debemos intentar encontrar esos dones que Dios nos ha dado. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos los dones, haciendo acá una reflexión comparado con esto, los dones no son para que nosotros nos creamos más que los demás. Los dones no son para que nosotros digamos yo puedo y tú no puedes. Por eso Pablo les reprende y les dice, si ustedes están hablando que uno habla en lengua y el otro no puede, yo puedo más que ustedes, les dijo. Pero yo no me glorío de eso. Yo no hago eso porque yo sé más que ustedes. No, les dijo. Los dones son para edificación de la iglesia. Para eso son los dones. Para eso nosotros debemos procurar los dones. Por ejemplo, aquel que tiene un don de enseñar. Aquel que tiene el don de sanar, por ejemplo. Aquel que tiene el don de orar. ¿Para qué es? Para edificación de la iglesia. No es para que nosotros digamos somos más que los demás. No. Los dones los debemos usar para que la iglesia sea edificada. Y por esa razón en nuestra vida espiritual debemos de procurar, buscar qué es lo que Dios tiene para conmigo. Porque de esa manera yo más rápido actúo y camino en pos de lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es caminar en la voluntad del Señor. Luego, por último, debemos entender que la única forma en que nosotros podemos ser despojados de toda ansiedad, de toda emoción negativa y poder enfrentar con mansedumbre cada una de las cosas que hagamos es pidiéndole al Señor que nos muestre cómo debemos enfrentar día a día cada circunstancia que se nos presente. Recuerda que Jesús mismo nos dijo, o sea, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque la ansiedad resulta de que nosotros queremos hacer por nuestros medios lo que no podemos. Y nos frustramos. Y resulta que no podemos, exactamente porque no podemos. Todo queda en las manos del Señor. Todo queda en las manos de Dios. Por lo tanto, lo que debemos hacer es pedirle al Señor cuál es su voluntad para mi vida. Y eso nos va a ayudar todos los días a que nosotros podamos ser mansos. Recuerde, la mansedumbre es la capacidad de ser dócil, de ser atentos al llamado de Dios. De que nosotros nos sometamos a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Es así que en esta noche yo le invito a que usted aplique este fruto del Espíritu que todos tenemos, pero que no todos desarrollamos, la mansedumbre. Aprendamos a ser obedientes a la palabra del Señor. Aprendamos a no ser más que los demás. Eso es ser soberbio, eso es ser orgulloso, y eso es contrario a la mansedumbre. De esa manera nosotros vamos a agradar a Dios y vamos a someternos a Dios todos los días de nuestras vidas y vamos a garantizar que lo que Dios nos demanda, nosotros lo vamos a cumplir. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes
a poder desarrollar en nuestras vidas espirituales los frutos, Señor. Ayúdanos a desarrollar a cada uno de nosotros, Señor, estos frutos que nos has permitido tener por medio del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a que la mansedumbre en cada uno de nosotros podamos entenderla y aplicarla de la mejor manera, a ser sumisos para contigo, a ser sumisos al llamado que tú nos haces, a ser sumisos para que nosotros podamos reflejar lo que Cristo vino a hacer, a ser sumisos, Señor, a que nosotros debemos de tomar como modelo de mansedumbre lo que Cristo fue contigo, que obedeció hasta la muerte, dice la palabra, cumplió el llamado que tú le hiciste. Y nosotros queremos hacer lo mismo, Señor, en esta hora. Ayúdanos a caminar, Señor, en mansedumbre. Ayúdanos a aplicar la templanza, la paciencia y el gozo en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, por tu palabra y te agradecemos por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros hasta el día de ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos también por cada uno de ustedes que no conocen del Señor, que no han recibido al Señor en su corazón. Tal vez han escuchado palabra, pero no han recibido al Señor en su corazón. Yo le invito en esta hora que usted pueda recibir al Señor en su corazón. Llegue ahí donde está, en oración a Dios, y dígale: Señor, yo me presento ante ti, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo te pido a partir de ahora que tú gobiernes mi vida. Te pido, Señor, reconociendo como pecador que necesito la remisión de mis pecados, y te pido que el Espíritu Santo more en mí a partir de ahora. Entréguele su vida a Dios y dígale al Señor con todo su corazón que usted quiere dejar esa vida que tenía y que sea Él quien gobierne su corazón y que gobierne cada paso que da. Siga escuchando palabras, siga congregándose en el lugar donde le enseñen la sana doctrina conforme a la Biblia, para que usted pueda crecer cada día en los caminos del Señor. Te agradecemos, Señor, por una transmisión más. Te agradecemos, Padre, por la enseñanza que nos has regalado en esta hora. Y te pedimos, Señor, por cada predicador. Te pido, Señor, por cada persona que va a escuchar cada mensaje, que seas tú llenando sus corazones. Que seas tú llevando palabra a través de cada predicador, Señor, en esta plataforma. Y que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les invito a que sigan conectándose a través de este medio en los diferentes mensajes que se van a transmitir. Recuerde, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sábados 3 y 6:30 de la tarde, y domingo 8 y 4:30. Tenemos mucho que aprender y le pido al Señor de todo corazón que ponga la voluntad en cada uno de ustedes de seguir aprendiendo de la palabra. Que el Señor les bendiga.